Saludos cordiales, profesor Rafael Bustamante Álvarez. Yo soy el alumno Aguirre Navarro Joaquín Joel de la carrera de Ingeniería Biomédica y en esta ocasión voy a explicarle lo aprendido del laboratorio 2 del curso de procesamiento digital de señales, el cual su tema es conversión analógico-digital. Bueno, empezaremos por un repaso del laboratorio 1, luego pasaremos a un ejemplo, luego el proceso de conversión analógico-digital, la descripción de justamente este proceso, el gráfico de error. Y bueno, antes de pasar al muestreo en Simulink y el cuantificador en Simulink, vamos a explicar un poco sobre el ejercicio 1 que se dejó también en Simulink, pero eso va a ser directamente en MATLAB. Empezamos con el repaso del laboratorio 1. Bueno, una señal analógica, pues como esta senoidal que estamos viendo, es una onda continua que puede tomar un número infinito de valores dentro de un rango determinado. Representa la información de forma análoga, similar a un fenómeno físico, ¿no? Como las variaciones continuas de sonido, luz o temperatura. Nuestro propio sonido, nuestra voz es una señal analógica. Por otro lado, una señal digital pues es una secuencia discreta de valores. Esta señal no es continua, sino que salta de un valor a otro. Las señales analógicas del mundo real, como la voz o la música, deben convertirse en señales digitales para que las computadoras y otros dispositivos digitales puedan procesarlas, almacenarlas y transmitirlas de manera más eficiente. Bueno, ahora se puede observar pues, ¿no? la conversión de una señal analógica en una digital. La señal digital pues, está muestreada como un tren de pulsos en el dominio del tiempo, donde cada pulso representa una muestra de la señal original. Debajo tenemos el espectro de frecuencia, que muestra el contenido de la señal está limitado a una frecuencia máxima, la cual es pues, se determina pues, ¿no? con el teorema de Nyquist, que debe ser igual o menor a la mitad de la frecuencia de muestreo. En caso de muestreo ideal, la frecuencia máxima es la mitad justamente de la frecuencia de muestreo. Además, la relación de la frecuencia máxima y el ancho de banda indica que para una señal de banda base la frecuencia máxima es igual a su ancho de banda, demostrando que la frecuencia Nyquist coincide con el ancho de banda para una correcta digitalización. Claro, eso solo si lo tomamos a partir de cero. Adicionalmente tenemos acá la fórmula de omega, que es igual a la frecuencia de muestreo entre el número de muestras, que es la resolución de la frecuencia del espectro. Bueno, vamos a ver un pequeño ejercicio de la aplicación de esta fórmula justamente. Bueno, aquí tenemos la señal senoidal con frecuencia F0T y a través de un convertidor analógico digital lo transformamos en una señal ya digitalizada, ¿no? En caso espectro de frecuencia. Y bueno, el ejercicio consta del, imaginando que se toma solo 5 muestras de esta señal y la frecuencia de muestreo de 128 Hz, ¿cuánto será el omega, la resolución de la frecuencia del espectro de muestreo? 128 Hz entre 64, que es justamente la división que vimos aquí, y nos da 2 Hz. Por lo tanto, la frecuencia máxima, que está acá en 10 omega, sería 20 Hz. Así se resolvería este pequeño ejercicio. Y bueno, la información pues siempre viene almacenada, ¿no? Llega en una memoria, como acá vemos este M1, M2, M3. Ahora pasemos al proceso de conversión analógico-digital. Bueno, la conversión de señal analógica a una digital pues, es un proceso esencial en el que de la ingeniería de señales, actuando como un puente entre el mundo físico, que es inherentemente continuo, y el mundo digital, que opera valores discretos. Este proceso se lleva a cabo mediante un conversor analógico digital, como el AD0804, y se divide en 3 etapas fundamentales que son muestreo, cuantificación y codificación. Y bueno, al final termina almacenado en una memoria, como habíamos mencionado también antes. Nos vemos un poco de cada uno. Empezamos con el muestreo, pues. Es como tomar instantáneas de una señal analógica a intervalos de tiempo muy precisos. Señal analógica que es continua se transforma pues en una serie de valores discretos en el tiempo. La frecuencia con la que se toman estas muestras se llama frecuencia de muestreo, FS, y debe ser pues al menos el doble de la frecuencia máxima de la señal para evitar la pérdida de información, según el teorema de Nyquist tanto mencionado, porque sí es bastante importante para que no ocurran errores innecesarios. Luego pasamos a la parte de cuantificación. Bueno, después de tomar estas muestras, la cuantificación asigna a cada una de ellas un valor de amplitud de un conjunto limitado de niveles predefinidos. Esto se asemeja a redondear un número decimal a un número entero más cercano. La predicción de este proceso depende del número de bits que se utilicen, lo que determina la cantidad de niveles disponibles. Más bits significan más niveles y un error de aproximación más pequeño. Y eso es justamente lo que vamos a ver a continuación. Y por medio de esto se hace de una fórmula. Luego, el tercer paso sería la codificación. La codificación traduce pues, cada valor cuantificado en una secuencia de bits, unos y ceros. Este formato binario es el lenguaje pues, de las computadoras, estos dispositivos digitales que utilizan para procesar, almacenar, transmitir información.
La secuencia de bits resultante es la representación digital de la señal analógica original. Ahora vemos la descripción del proceso más detallado, porque antes lo hemos dicho grosso modo, cada paso del proceso de conversión analógica a digital. Bueno, como hemos visto, el primer paso pues es el muestreo. Acá está el muestreo. Bueno, este concepto se ilustra en el diagrama mediante un círculo con el símbolo de multiplicación. Funciona como un conmutador, el que multiplica la señal analógica senoidal por el tren de pulsos. Bueno, el resultado es una señal no muy suave, sino una serie de pulsos muestras, cuyo amplitud corresponde al valor de la señal analógica en un instante específico. Para que este muestreo sea efectivo y permita la reconstrucción posterior de la señal, pues hizo otra vez nuevamente el teorema de Nyquist. No olvidar eso. Bueno, esta fase es crucial porque determina si captura la información completa de la señal o si produce un fenómeno de aliasing o superposición espectral. Bueno, una vez acabada esta parte, se usa un PAM. ¿Y qué es el PAM? Modulación por amplitud de pulso. Es una técnica de modulación analógica en la que la amplitud de una serie de pulsos varía en proporción directa con la amplitud de una señal analógica en cada instante de muestreo. En el contexto de la conversión analógico-digital, el PAM es el resultado directo del proceso de muestreo. Como se ve en el diagrama, la señal analógica original, que tiene una amplitud variable, se transforma en una serie de pulsos discretos cuya altura o amplitud reproduce los valores instantáneos de la señal en los puntos de muestreo. Ahora sí pasamos al segundo paso muy importante, la cuantificación. Bueno, acá se toman estas muestras de amplitud continua, lo que hemos sacado acá, y se les asigna un número finito de niveles de voltaje predefinidos. Bueno, si bien acá se tomó cada en el eje X valores, ahora tenemos que tomar los valores en el eje Y, que es justamente lo que trae la información y lo que nos importa. La precisión con la que se realiza esta aproximación está determinada por la resolución del conversor, que se mide en bits, que es este B. Un conversor de B bits puede representar L igual a 2 a la B niveles de cuantificación distintos. Si B es 8, como en este ejemplo, L va a ser 256, 2 a la 8, 256. Bueno, pero sin embargo, durante este proceso se introduce un error de cuantificación, el cual es la diferencia entre el valor muestreado menos el valor cuantificado. Bueno, este es inversamente proporcional a la resolución del conversor. Un mayor número de bits reduce el tamaño de los escalones de cuantificación, o sea, reduce este delta. Lo que se minimiza el error y resulta en una señal digital más fiel a la analógica original. Bueno, pero ¿cuánto es el tamaño de cada este delta? Justamente usamos esta fórmula, que del rango dinámico es el valor máximo, el voltaje máximo, menos el voltaje mínimo entre L menos 1. L, voy a recordar que es el número de niveles, que mientras mayor bit vaya mayor L, y el delta va a ser más chiquito, que es justamente lo que buscamos. Buscamos mayor número de L's, pero los deltas más pequeños. Y acá tenemos la gráfica de error. La señal cuantificada está aquí. Y el error de cuantificación, que es restando esta senoidal que está detrás, que es la señal original, ¿no? Como vemos, mientras más niveles de cuantificación se va reduciendo este error. Acá llega de 0 hasta 0.2, acá ya es menor de 0.2 y de menos 0.2, y acá hay mucho menor ya. Y bueno, ahora vamos a pasar a explicar el ejercicio 1 en Simulink. O sea, el que se dejó de tarea. Bueno, aquí nos encontramos ya en el Simulink de MathWorld, que es un entorno de programación gráfica, diseñado para simular sistemas de ingeniería. Este circuito en particular busca demostrar el proceso de muestreo de una señal y analizar su espectro de frecuencia. El circuito consta de 5 bloques principales. Primero es el signal generator, generador de la señal, que era la señal analógica original que se va a muestrear. Bueno, en nuestro caso es una señal sinusoidal, como ya veremos. Es una señal de prueba común. Esta es la señal de entrada contenida en el tiempo. Luego tenemos el pulse generator, generador de pulsos, que produce una serie de pulsos cuadrados a intervalos de tiempo regulares. Su frecuencia y el ancho de estos pulsos se configuran para definir la frecuencia de muestreo. Bueno, en el pulse generator el periodo va a ser de 0.3 segundos y pues el ancho de pulso es 0.01 segundos va a ser. En cuanto al signal generator, su periodo es de 1 radian entre segundos. Bueno, esto lo vamos a comprobar después cuando veamos la gráfica. El producto
Bueno, este bloque es el corazón de todo nuestro muestreo. Multiplica la señal analógica del generador de señales por el tren de pulsos generado por este generador de pulsos. El resultado nos va a ser la señal muestreada, que una serie de pulsos, no como un pan, que solo tiene un valor diferente de 0 en los instantes que el pulso del generador es alto. Bueno, esta señal no es multiplicada, ya no va a ser continua. Luego tenemos el scope, que es el osciloscopio, que nos va a mostrar la señal en el dominio del tiempo. Y nos va a permitir pues, visualizar esta señal, como lo vamos a ver al final. Luego tenemos el Power Spectral Density, la densidad de potencia espectral. Este bloque calcula y muestra el espectro de frecuencia de la señal muestreada. Su propósito es visualizar la distribución de la energía de la señal a lo largo del espectro de frecuencias, para confirmar pues, los principios del teorema de Nick-Shannon. Bueno, ahora pasamos a ver qué es lo que nos sale en RUN. Bueno, y acá finalmente tenemos la gráfica que muestra el scope. Como vemos, como hemos puesto solo el rango hasta 10 segundos, que es lo que pedía el ejercicio, justamente hasta acá nomás llega la gráfica. Este es la onda sinusoidal en un tren de pulsos, los triángulos que no son exactos, pero bueno. Acá se puede ver, a diferencia del otro, con estos cuadritos como de un osciloscopio, ¿no? Porque realmente es eso, un escopio. Bueno, en el ejercicio anterior hemos visto pues cómo muestra la señal. Y justamente vamos a ver qué más le agregamos a eso para que el muestreo como que esté completo y se pueda visualizar una que otra cosa más. Bueno, como se puede ver aquí, aquí está el generador de la señal, el producto, justamente todo este bloque ya se ha visto en el ejercicio anterior, pero acá se le agrega un cero orden Holt y este espectro analiza. Este cero orden Holt como que escalona la señal digitalizada para que pueda ser analizado por el espectro, analizador espectral, ¿no? Que es justamente lo que vamos a ver acá. Y esto lo vamos a comprobar ahorita mismo en MATLAB, las señales que salen. Bueno, aquí nos encontramos ya con el MATLAB, en el Simulink, que es justamente lo que estaba relatando ahí en la imagen. Acá en comparación pues, del ejercicio anterior se le agregó el Zero de Hall y el Spectrum Analyzer. Y vamos a comprobar a ver qué es lo que nos sale en cada scope y en el Spectrum Analyzer. Bueno, ahí vemos acá los picos, los segundos por tiempo, el poder espectral de density. Vemos ahí también los picos y acá también en modo fase. Así que por lo menos esta parte sí está bien. Bueno, luego tenemos el Spectrum Analyzer. Como hemos visto, es aproximadamente de 100 Hz la frecuencia de muestreo. Bueno, eso es lo que se ha colocado aquí en el Pulse Generator. Entonces, justamente debe ser de cada 100, ¿no? A ver, vamos a comprobar eso. Medidas. Ya. Como vemos, es aproximadamente 100 la diferencia entre cada pico. Es justamente lo que se buscaba, ¿no? Así que comprobamos que está midiendo bien, que todo está bien, esta parte. Por otro lado, vamos a ver los scopes. Acá tenemos nuestra señal sinusoidal, cómo se está construyendo desde cero, todo está bien aquí. Aquí tenemos, bueno, acá está un poco comprimido, pero acá están los pulsos, ¿no? Ahí se pueden ver los pulsos, ya. Y luego el producto, ¿no? Que debe salir la señal muestreada. Ah, pues ahí tenemos la señal muestreada también. Pues por el mismo Simulink sale así, pero puede arreglar. Ahí vemos, ¿no? La señal muestreada, se puede ver, ya. Bueno, como se puede ver, todo está en orden. Y sale justamente lo que esperamos, ¿no? Que es justamente este espectro analizador que es aproximadamente 100 como las 100 que lo he calculado. Ahí está. Periodo 0,01 segundos. Hacemos los cálculos y sale 100 Hz. Entonces está todo bien. Ya. Al menos este ejercicio acabamos. Ahora vamos a ver qué es lo que pasó con el cuantificador. Bueno,
Ahora estamos acá, nos tocaría ya hablar sobre el cuantificador en Simulink. ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, eh, vamos a explicar cada componente de forma clara y precisa, pero no tan larga. Bueno, este diagrama pues simula una fase pues, ¿no? de la conversión analógica a digital, pues el cálculo de error que se introduce. Que también lo vamos a comprobar ahorita en MATLAB, pero vamos a explicar primero la teoría, ¿no? Y esta formulita también. Bueno, el generador de señal pues, es la fuente de la simulación que genera la señal de entrada analógica continua, como lo vamos a ver. El server de Holt pues realiza esta función de muestreo y retención de cierta forma, ¿no? Tomando el valor de la señal continua en intervalo de tiempo discreto, pues se le mantiene constante hasta el siguiente intervalo de retención, transformando la señal en una señal escalonada de tiempo discreto, lista para la cuantificación. Menos, eh, para estos casos sí sirve el ser orden Holt, no hay que hacer la multiplicación y eso. Entonces, bueno, después de pasar por este ser order Holt, vamos a saturación en español. Este bloque pues limita la amplitud de la señal mezclada a un rango máximo y mínimo predefinido, al rango operativo de la AEC. Esto simula el hecho de que la circuitería real del cuantificador solo puede manejar voltajes dentro de un span específico. Si la señal excede este rango, la saturación la corta, evitando la sobrecarga. Luego pasamos al cuanticio, el cuantificador, justamente el bloque esencial de todo esto. Bueno, toma la señal limitada, a un analógica en amplitud, y le asigna el nivel discreto de amplitud más cercano, basándose en la resolución de bits configurada. Bueno, esta operación de redondeo transforma la señal en una señal cuantificada totalmente digital. Como vamos a ver en el mismo Simulink, vamos a pasar de 4 a 8 y 6 bits. Eh, bueno, ahí vamos a ver que se aplica esta fórmula, pero ahorita vamos a hablar de esto. Bueno, eso se puede editar y también lo vamos a ver ahí en el mismo Simulink. Acá también tenemos el zoom, que es el sumador. Este bloque es justamente el que calcularía el error de cuantificación. Resta la señal muestreada, pues el valor correcto y preciso de la muestra, y la señal cuantificada, el valor redondeado. También tenemos los scopes que funcionan a modo osciloscopio de cada parte. Y bueno, ahora sí hablemos un poco de esta fórmula. Bueno, esta fórmula es la de la relación de señal de ruido de cuantificación. Bueno, esta fórmula es el resultado teórico pues ideal de lo que relaciona la calidad de conversión digital en la resolución del hardware. Su métrica principal mide el desempeño del conversor. Representa la proporción entre la potencia de la señal deseada, TS, y la potencia de ruido, el NQ, introducido por el cuantificador, todo expresado en decibelios. Un valor más alto de SNRQ indica un valor mejor calidad de la señal y menos ruido, como se comprueba ¿no? con esta fórmula. Teniendo B, que ya sabemos que es el número de bits, es la variable de control, y el coeficiente 6.02 indica que la calidad de la señal mejora aproximadamente 6 decibelios por cada bit adicional que se agrega a la resolución del cuantificador, aproximado, ¿no? Esto ocurre porque cada bit extra duplica el número de niveles de cuantificación, 2B, 3B, lo que reduce a la mitad el tamaño de paso, o sea, el delta, y por lo tanto reduce el error de redondeo. Este aumento de 6 decibelios por bit es la base para elegir resoluciones estándares como 16 bits para audio de CD, que proporciona un SNRQ cercano a 98 decibelios. Bueno, finalmente este valor constante de 1.76 es un factor matemático que surge de las suposiciones ideales bajo las cuales se calcula la fórmula. Asume que la señal de entrada es perfectamente sinusoidal de amplitud máxima, que el ruido de cuantificación se comporta de manera aleatoria como ruido blanco, con distribución uniforme. Esta simulación utiliza el cambio de bits. Vamos a cambiar acá en el experimento de 4, 8 y 16, probando empíricamente pues, si el error se reduce o no se reduce. Y ya vamos a ver que al aumentar B se va a ver mejor calidad de señal. O sea, este S, que es la potencia de la señal deseada, va a aumentar si aumenta B. Y por lo tanto este va a disminuir. Claro, es un cociente, ¿no? O sea, si aumenta este y este disminuye. Si este aumenta, disminuye S y pues B. O sea, esto aumenta, esto disminuye, entonces obviamente debe tener que disminuir, que es la variable, ¿no? Y bueno, ahora esto lo vamos a ver en MATLAB para ver pues cómo funciona justamente esta parte de ponerlo a 4, 8 y 16. Bueno, vamos allá. Bueno, ahora sí. Aquí estamos con este ejercicio de la cuantificación de la señal.
Y bueno, acá obviamente lo que nos importa es justamente ver este error de acá y el y pues la señal, ¿no? Para hacer una especie de comparación entre ellos. Y esto, como se puede ver acá, lo manda a Workspace, o sea, a la página principal de MATLAB, como ahorita vamos a ver. Bueno, acá también tienes unos osciloscopios, el zoom, que es justamente lo que calcula el error, como ya mencionamos. Y bueno, ahora lo que nos importa es ver esto, así que vamos allá. Entramos aquí, mira, acá ya lo tengo puesto. Primero que vamos a ver va a ser la señal de error. Y como se puede ver, acá está la señal de error. Está en el de por 10 a la menos 3 en ese rango está, o sea, es pequeño, es bien pequeño. Pero bueno, acá la mostramos. Realmente no es grande, pero como digo, es por esta escala lo que se ve así. No, no es 4 realmente, sino es 0,004 aproximadamente. Bueno, ahora veamos la señal original. Usando la misma función de plot para la gráfica, pues, ¿no? Bueno, ahí la tenemos. Bueno, no se puede apreciar bien, ¿no? Por el hecho de que está como muy pegada, pero es la señal sinusoidal. Sí se nota que es la señal sinusoidal. Y bueno, acá ya no está en la otra escala que aparecía por ahí a la menos 3 sino está de 1 a -1 así como la amplitud como lo habíamos puesto ahí el acondicionado del ejercicio, ¿no? Pues inicialmente. Bueno, entonces acá ya tenemos esto y lo otro. Bueno, ya hemos visto que nos salió el error con 8 bits, que es justamente lo que hemos usado, pero hay que probar con nosotros a ver cómo disminuye o aumenta el error. Se supone que con mayor bits el error va a disminuir y con menor el error va a aumentar, según la fórmula que también hemos visto ya en las PPTs. Bueno, vamos a probar con 4. Ahí está. Ahora ponemos de una vez el código completo para que nos salgan las dos figuras. Bueno, ahí estamos viendo la señal original, bueno, es la misma. De la señal de error. Como vemos, el error ha aumentado. O sea, antes estaba en el rango de 10 a la menos 3, pero ahorita ya lo vemos que está en el rango de 10 a la menos 2. Sí, 10 a la menos 2. Y es bastante grande comparado al anterior, un orden más arriba. Bueno, ahí vemos la amplitud de error. Ahora vamos a probar con 16. Por el momento se ha comprobado la fórmula. O sea, a menor número de bits hay mayor señal de error. Bueno, ahora vamos a probar con 16. Ya está. Vamos a pegar de nuevo el código. Y ahí tenemos la señal de error. Ahora está en el rango de por 10 a la menos 5. Ha disminuido considerablemente comparado a 8 y mucho más comparado a con 4 bits. Esta es la señal original, bueno, es la misma, ¿no? De siempre, pero el error ha disminuido bastante. Incluso hasta se le puede aproximar que ya es la misma señal original. Bueno, de esta forma hemos comprobado la fórmula. Todo está bien. A mayor número de bits hay menor error y a menor número de bits hay mayor error. Bueno, y como parte final, acá hay un extra que sería la conversión digital análogo, pues el smoothing. El smoothing más que todo es el suavizado de la señal, como ya lo veremos a continuación, que es mediante este filtro llamado BADA. Bueno, vamos a ver cómo funciona esto de aquí. Eh, Primero, la señal del generador, pues te va a dar una señal sinoidal continua, ¿no? Esto lo vamos a poder ver en el port Spectral Density cuando presione Run. Bueno, esta señal continua va a pasar por este cero del hold, que va a escalonar a la señal. Justamente acá se hace para simular, ¿no? Una salida de un convertidor digital análogo. Y bueno, pero si queremos obtener de nuevo nuestra señal original, que es la senoidal, va a pasar por este filtro, que justamente es el smoothing, el que va a suavizar la señal y vamos a obtener nuevamente nuestra señal senoidal, que es justamente lo que hace un conversor digital analógico, ¿no? Y bueno, eso finalmente, como dije, lo vemos en aquí. Bueno, ahora vamos a darle a Room para ver qué es lo que nos sale. Bueno, aquí tenemos primero nuestra señal senoidal con solo una frecuencia, pues, ¿no? Más que todo. Eh, bueno,
Luego vamos a ver el poder del Spectral Density 1, que después de pasar por la señal que escaló en este zero order Holt. Y aquí está, podemos ver ahí la señal escalonada ya sinusoidal y acá con pequeños picos de frecuencia. Si bien no es una señal digital, pues eh, tiene sus pequeños picos. Y bueno, después de pasar por el filtro, por el smoothing que es usualizado, vemos acá finalmente la señal senoidal nuevamente, con solo un pico acá en el espectro de frecuencia. Y bueno, ahí podemos comprobar que esto efectivamente ha funcionado. Y bueno, ahora sí, muchas gracias por escuchar. Y bueno, conmigo será hasta la próxima.